Bueno, señores, vamos a ver esto de aquí de Ukrari, de 11 países en los que nadie quiere vivir. ¿Cuántos de LATAM hay? Vamos a hacer una competencia entre ustedes. ¿Cuántos de LATAM hay? ¿Estará Perú? Yo por aquí creo que ya veo que va a estar Cuba y Haití, pero estará Perú. Bueno, entonces no va a ser clave si no está. En el mundo hay más de 190 países, y de estos son pocos los que se podrían catalogar como lugares enteramente horribles. Sin embargo, unos cuantos de estos tienen aspectos que, al conocerlos, pueden confirmarte la idea de jamás visitarlos en tu vida. Estos son los países en los que jamás quisieras vivir. Comenzamos. Iniciamos nuestro viaje en Papúa Nueva Guinea, un país ubicado en el noroeste de Oceanía. No me lo hubiera imaginado. Papúa, 2 o 3. Uf. Tiene una superficie de 462.000 kilómetros cuadrados y una población de más de 11 millones de habitantes. La isla destaca por ser uno de los territorios más verdes del planeta, con el 80% de su... Cuba, ¿por qué? Si todos dicen que es un paraíso anticapitalista. Ah, bueno, verdad, se me olvidaba eso. Verdad que se me olvidaba que la dignidad puede más que el hambre. Territorio cubierta por una espesa selva tropical, y es la región culturalmente más diversa del planeta, con más de 800 idiomas distintos. También es uno de los últimos territorios a los que la civilización... Bueno, vamos a ver cuándo se prende el cable, cuando se prende el bombillo R palabra, Vamos a ver cuándo se prende. Ya empezó a vibrar un poquito el sentido arácnido. La civilización occidental aterrizó, con una fuerte influencia del cristianismo en sus habitantes. Se independizó de Australia en el año 1975 y sigue bajo la esfera británica, con el rey del Reino Unido como cabeza de estado. Sin embargo, este cambio cultural no ha modificado muchas conductas antiguas. La violencia en el país es generalizada, especialmente la violencia tribal, cuando las distintas identidades de la isla se enfrentan. Otras situaciones muy frecuentes son las violaciones, explotación infantil, trata de blancas, trabajos forzados, tráfico de madera y de especies exóticas. Todos en gran medida propiciados por la presencia de pandillas y la débil seguridad gubernamental, que únicamente protege islas de seguridad en la que se concentra la élite política del país. Este factor se ve acrecentado en las ciudades, donde un gran número de gente del interior pasó a... Esta cuestión es una isla paradisíaca y aún así parece un mercadillo de Mozambique. Qué locura, ¿Por qué todo tiene la misma skin? ¿Se acuerdan los videos esos de Haití que vimos? ¿Por qué esto se parece así? ¿Por qué también se parece ahorita Se parece ahorita a Puerto Príncipe? Si esto está en el otro lado del mundo. Vivir recientemente, propiciando violencia de pandillas y más hechos que convierten a sus ciudades en unas de las más peligrosas del mundo. Ahora nos vamos a Afganistán, un país del centro asiático, con una superficie de 652.000 kilómetros cuadrados y poblado por más de 44 millones de habitantes. Tiene un clima desafiante que varía entre... Bueno, esto es Perú. Bueno, Perú no, hay partes de Chile que también se parecen a esto, Yo creí que iba a ser más único el ambiente aquí, pero no es eso. Desértico y de alta montaña, pues se ubica en una meseta con una elevación media de 2.000 metros, convirtiéndola en un auténtico bastión natural, razón por la que ninguna potencia pudo conquistarla en su totalidad. Si me dicen que esto es Lima, yo te lo creo. El actual gobierno inició en el año 2021, tras la retirada del ejército estadounidense, que provocó el colapso de... No, vale, esto fue horrible. Esto fue horripilante. Esto fue horripilante. La gente estaba tan desesperada de huir de los talibanes que se encaramaban a los aviones, se subían a las alas de los aviones y a las ruedas y se colgaban de allí. Y tú podías ver en el cielo los tipos cayendo cuando se bajaba el tren de aterrizaje o dejaban de poder sostenerse. Era una cosa espantosa. Espantosa. La República de Afganistán. Tras la retirada del gobierno, los talibanes tomaron el control del país, estableciendo un emirato islámico, que bajo una interpretación del Corán muy estricta, se dedicaron a perseguir a cualquier persona que no aprobara sus creencias. Las masacres de no musulmanes, homosexuales y opositores al régimen fueron abrumadoras. Y tras esta bueno, pero esto no es la religión de la paz. Aquí no era la paz, la tolerancia. No que eran activistas de los derechos humanos. Limpieza social, el país estableció las leyes gubernamentales más estrictas del planeta, especialmente para la libertad de la mujer. Además de todas las dificultades geográficas, se suman los desastres naturales, principalmente terremotos e inundaciones, que sumado a su gran elevación provoca deslizamientos de tierra muy frecuentes. Tras décadas de conflictos, la infraestructura del país está devastada, y la vida se resume en subsistir cada día, pagar tributo a los líderes y no tener un pensamiento propio, más allá de la interpretación del Corán del líder supremo.
Nos dirigimos a Cuba, un país ubicado en pleno mar Caribe. Tiene una superficie de 109.000 kilómetros cuadrados y está poblado por más de 10 millones de personas. Por sus características, esta isla es un paraíso tropical y en sus mejores años fue uno de los territorios más Es que mira esta playita clarita, limpiecita, azulita, buf, y lo arruinan. ¿Cómo es posible que un sitio tan bonito para vacacionar lo convierten en una tremenda poronga? Productivos del mundo. Desde su independencia de España ha pasado la mayor parte de su historia bajo distintas dictaduras e intervenciones militares, y la que actualmente gobierna la isla inició su régimen desde el derrocamiento de Batista en el año 1958. Tras décadas de gestión comunista, el país está viviendo la más absoluta miseria. La población no tiene permitido realizar ningún tipo de comercio o importación de productos, y todo debe ser realizado mediante el Estado. Los insumos básicos que según la ideología estatal deberían repartirse equitativamente en la población no son repartidos adecuadamente, y estos son muy escasos, algo que contrasta mucho con la vida de lujos que tiene la casta gobernante. Claro que sí, vale, primero en LATAM. Si bien no hay violencia y delincuencia extrema, la pobreza y miseria en la que se encuentra sumida la población es tan acentuada como la que se vive en países en guerra. La falta de insumos básicos es tan extrema que los habitantes piden estos de los pocos turistas que visitan la isla. No hay oportunidad para prosperar si no eres parte del partido en el poder, y hay una gran diáspora de cubanos, quienes migraron principalmente a Estados Unidos. Creo que ya es así, pero ustedes díganme, ¿es cierto esto que ya la mitad de las personas cubanas del planeta Tierra ya se fueron de Cuba? Que hay 10 millones de cubanos en la isla y otros 10 millones que se fueron. Y el dinero de las remesas que envían es la única razón por la que el país no se encuentra colapsado. De América regresamos a Asia para encontrarnos a Bangladesh, un país ubicado en el Golfo de Bengala. Tiene una superficie de más de 148.000 kilómetros cuadrados y está poblado por más de 170 millones de personas en esa pinguita, ¡no! Casi 200 palos de personas. Dios mío. Millones de habitantes, por lo que es el octavo país más poblado del planeta, y en términos de densidad es el país más densamente poblado del mundo. Si ignoramos a micropaíses e islas, el país se encuentra atravesado por diversos ríos, que lo convierten en un ambiente ideal para la vida. Oh, sí, vi unos memes de la vaca Trump, sí. El verdadero coñazo de gente, pero es que esta es una cuestión, 200 millones. Bueno, en la India hay 1400, imagínate. No, pero no puede ser solo el 15%, eso son muy poquitos. Lo que pasa es que supongo que será eso, 15% de los nacidos cubanos. Porque imagínate, Marco Rubio es hijo de cubanos, por ejemplo. Con un abasto de agua permanente, pero este país no podría ser más hostil para sus habitantes. Bangladesh fue colonia británica hasta las sucesivas independencias de la India y luego de Pakistán, y finalmente en el año 1971 Bangladesh se independizó de Pakistán. Este país no se encuentra en guerra, ni posee conflictos sociales o políticos muy destacables. Sin embargo, hay algo en lo que es un campeón mundial: la sobrepoblación. El subcontinente indio es famoso por distintas prácticas que para un occidental pueden ser muy impactantes, especialmente su gestión de distintos residuos de la actividad humana e industrial. Claro, estos sí. Aspectos están acentuados en Bangladesh. Este país está tan contaminado que un día respirando el aire de Bangladesh es igual a fumarte una caja de cigarros, para que tú tengas una idea de lo destruido que está este país. Por lo concentrada que se encuentra su población en un espacio tan pequeño. La contaminación es endémica y la basura se apila por montones en sus ríos, contaminando los océanos de todo el mundo. No, yo he visto cosas así en Venezuela, así que tampoco me impacta tanto. Quizás la magnitud del sucio. Porque claro, tú ves el río Guaire y no se diferencia mucho del Ganges. Secuencia hay malos olores y una gran cantidad de enfermedades. Hay ruido a niveles insanos y mucho humo, tanto de la actividad industrial, doméstica y de los vehículos pobremente mantenidos, aspectos que convierten a este país en un lugar muy hostil para cualquier persona. De tierras ricas en agua pasamos al desierto, a Burkina Faso, un país ubicado en la región del Sahel, una de las áreas más peligrosas del planeta. Tiene una superficie de 274.000 kilómetros cuadrados y está poblado por más de 24 millones de personas. Es un país con un clima semiárido muy desafiante y es propenso a las sequías y hambrunas. Fue colonizado por Francia y se independizó en el año 1958, tras varias... Oye, eso tendríamos que verlo también. ¿Qué país tuvo las peores colonias? Yo diría que los belgas por lo que hicieron en el Congo, pero bueno, Francia no se queda atrás.
revueltas estudiantiles. Desde su independencia, el país ha sufrido una sucesión interminable de golpes de Estado que lo han sumido en la más absoluta miseria. Burkina Faso ha vivido de forma endémica una gran cantidad de guerrillas, que al no poder enfrentarse directamente contra el ejército, optan por tácticas de guerra indirecta, como de atentados terroristas e incursiones que siembran el pánico contra la mayoría de su población. Aproximadamente un tercio de la población es cristiana, y esta sufre la mayor parte de los ataques yihadistas. Los hombres... Claro, sí, ellos y los que están por ahí cerquita, no me acuerdo cuál era el país, no era Argelia. Era uno de esos por ahí, por aquí es donde rueda, por aquí, por todos estos países donde opera Boko Haram y el Estado Islámico africano. Son asesinados y las mujeres y las niñas son secuestradas y obligadas a contraer matrimonio con... Bueno, sí, estás técnicamente lo correcto, Balaroma. El Congo era técnicamente de Leopoldo, rey de Bélgica, no de Bélgica país. Francia o Bélgica, sí. Sí, puede ser uno de esos dos. Los terroristas. Y luego dicen que los españoles fueron muy malos, ¿eh? Las áreas de mayor riqueza sufren continuamente extorsiones, las sequías y hambrunas son muy frecuentes y solo se ven acentuadas por las guerras. Bueno. También la infraestructura nacional es muy precaria y hay distintas olas de enfermedades a lo largo de todo el país. Las guerrillas que azotan el país desde hace décadas solo ganan fuerza y los esfuerzos gubernamentales no tienen frutos en tierras tan complejas. Los desplazamientos forzosos son comunes y la crisis migratoria de refugiados parece... Lo más arrecho que yo he visto cosas así en Anaco, que eso está como en el oriente de Venezuela, ¿eh? Casas así, tierra así, cosas así por el estilo, ¿me entiendes? Qué locura, ¿eh? Bueno, Venezuela es muy grande, así que no es extraño. No tener fin. Del desierto bajamos a la selva africana, a República Democrática del Congo, un país ubicado en el centro de África. Tiene una superficie de 2.344.000 kilómetros cuadrados y está poblado por más de 112 millones de... Es que mira todo este coñazo de tierra y mira lo pobrecito que todos están ahí apiñados en Bangladesh, qué locura, ¿eh? Habitantes. Este país está ubicado en plena selva del Congo, el área con mayor biodiversidad y cubierta forestal de todo África. El país fue colonizado por distintas potencias europeas hasta el año 1960, cuando se independizó de Bélgica. Tras su independencia, la inestabilidad política se apoderó del país y distintas facciones enemigas iniciaron una serie de conflictos étnicos, sumado a la guerra entre facciones socialistas y capitalistas, que desangraron al país durante muchos años. Tras ellas, los conflictos no terminaron, sino que se recrudecieron con dos guerras civiles más, en la que se cometieron crímenes y exterminios étnicos que se llevaron la vida de más de 6 millones de personas. Actualmente el país sigue viviendo una crisis de inseguridad generalizada y una escalada de violencia, especialmente en la parte oriental del país. Los conflictos entre milicias armadas son constantes, específicamente en áreas con riqueza minera. De aquí viene el chip de tu iPhone, ¿eh? Para el ermitaño promedio. De aquí viene el chip de tu iPhone 16 Pro Max que cambias todos los años. De aquí. Este niñito de aquí, este niño esclavo que está aquí sentado, descansando después de 8 horas, sacando tantalio de la tierra. Bueno, este niño va a ser el chip de tu iPhone. La crisis humanitaria afecta a más de 26 millones de personas y hay distintos campos de refugiados para los millones de desplazados. Debido a todos estos conflictos, la inestabilidad política es muy grande y no existe seguridad jurídica en ningún aspecto, incluso para los extranjeros. La infraestructura es deficiente y está destrozada, por lo que este país no está recomendado ni siquiera para visitar bajo ningún concepto. Claro que no. De la selva nos vamos hacia el desierto de Arabia, a Siria, un país ubicado en Oriente Medio. Tiene una superficie de 185.000 kilómetros cuadrados y está poblado por al menos 25 millones de personas. Su territorio es en su mayoría desértico, pero tiene varios sectores montañosos con un clima más agradable y con mayor presencia de agua. El principal problema de este país, y quizás por el único que lo conoce realmente, es la guerra civil. Estos conflictos iniciaron en el año 2011, cuando múltiples protestas antigubernamentales se intensificaron y transformaron en una cruenta guerra civil. En esta guerra se empezaron a sumar milicias de distintos bandos e ideologías, y se mantuvo un tira y afloja continuo durante más de una década. Hasta 8 horas trabajando el niño esclavo, todavía puede rendir otras 16, que le quedan horas al día. Claro que sí. Haití y África son lo mismo. Tristemente sí. Triste y lamentablemente sí. El año 2024, cuando las fuerzas rebeldes tomaron la capital, derrocaron al régimen y establecieron una república árabe confesional, se descubrieron un gran número de cárceles y centros de tortura, donde estaba un gran número de opositores al régimen. Una vez las fuerzas antigubernamentales tomaron el control, inició el exterminio de todos los colaboradores del antiguo régimen, desatando una gran violencia contra la población civil. La infraestructura está devastada por la guerra, y hay lugares que sencillamente están que mira esta vaina, esto parece un mapa de Battlefield después de la partida. Qué locura, mira esto.
Pero es que las paredes, es que por alguna razón las paredes todas volaron, pero no los techos. ¡Qué locura! Mira esta broma. Como si no hubieran terminado de construirlos cuando empezaron a caer las bombas. Reconocibles por tantos combates. Además, con el establecimiento del nuevo gobierno, estos conflictos no han terminado. Los distintos bandos no aliados al actual régimen siguen controlando vastas áreas de territorio, e incluso fuerzas leales al antiguo régimen dan ataques esporádicos, acrecentando más la violencia en el país. No salimos del desierto de Arabia y nos vamos a Yemen. Tiene una superficie de 455.000 kilómetros cuadrados y está poblado por más de 41 millones de personas. Su territorio, además de desértico, es muy montañoso y su capital se encuentra entre las más elevadas del planeta. Su ubicación estratégica entre el Mar Rojo, el Golfo de Adén y el Mar Arábigo lo convierten en un punto crucial para las rutas comerciales del planeta, razón por la que su territorio ha sido invadido durante siglos por distintas potencias, desde portugueses, otomanos. No, Ucrania no creo. Ucrania no creo. Saudíes y británicos. Con porque el fin de falta que aparezca Haití y quizá otro país caribeño, no, africano y Corea del Norte obviamente tienen que aparecer. La Guerra Fría, los distintos proyectos de país organizados en su territorio se unificaron como la República de Yemen. Sin embargo, los bandos que históricamente se han enfrentado no dejaron de luchar, con el patrocinio de potencias extranjeras, quienes veían sus intereses fuertemente atados a esta región. Los conflictos no cesaron hasta que se agravaron en el año 2014, tras un golpe de estado que inició la Guerra Civil Yemení, que enfrenta al gobierno contra los rebeldes hutíes, rebeldes de Al-Qaeda y rebeldes del sur. Los hutíes, un bando radical islámico apoyado por Irán, controlan las áreas más pobladas de Yemen y se dedican a luchar contra las fuerzas gubernamentales de Yemen apoyadas por Arabia Saudita. También, aprovechando su posición estratégica, realizan... ¿No hicimos una lista para ver cuántos países eran teocracias árabes, islámicas o cuestiones africanas? Ahorita lo hacemos un recuento para ver si hay un patrón común entre esto. Por ejemplo, aquí Yemen, Siria y Afganistán ya entran dentro de la lista. 3 países de cultura islámica. Qué raro. Podríamos meter también Burkina Faso, porque ahí está Boko Haram. Acciones de piratería contra barcos mercantes. La respuesta de Occidente es devastadora y los ataques de Estados Unidos y sus aliados, sumada a la guerra civil, han convertido a este país en un infierno. Del cálido desierto nos vamos al noreste de Asia, a Corea del Norte. Obviamente. Tiene una superficie de 120.000 kilómetros cuadrados y está poblado por más de 26 millones de habitantes. Claro, habría que haber una lista. Teocracias islámicas y cuestiones comunistas. Y bueno, en Burkina Faso hubo eso, guerra comunista. Y aquí, bueno, preguntas. Es un país muy montañoso, con un severo clima continental, de veranos cálidos e inviernos muy fríos. El país es en realidad el territorio en control del Partido Comunista Coreano, partido que reclama la totalidad de la península y está en guerra contra la facción capitalista que controla el sur del país. Sin embargo, tienen una tregua de más de 70 años que no ha terminado el conflicto. Debido a que sigue oficialmente en guerra, su sociedad gira en torno al militarismo extremo. La ideología estatal es socialista, enfocada en el marxismo-leninismo, por lo que oficialmente es un estado ateo. No obstante, este vacío de creencias fue llenado con una adoración extrema a la dinastía Kim, en la que el líder del partido es tratado como la encarnación de Dios en la tierra. Negar esta realidad estatal puede traer graves consecuencias a ti y a tu familia. La más ligera sospecha de pensamiento crítico puede llevarte a ser catalogado como hostil. La casta más baja del país, que se dedica a hacer trabajo esclavo en condiciones extremas en el mejor de los casos, y torturada y desaparecida en el peor. El control estatal se encuentra en cada aspecto de la vida, e incluso en el entretenimiento occidental. Bangladesh cuenta como cuestión islámica, sí, podría costar, sí. Porque está pegadita de Pakistán. Está prohibido. Cualquier producción de entretenimiento nacional es únicamente propaganda, y la única forma de prosperar es convertirte en un robot, sin emociones, que adore por encima de todas las cosas al amado líder. De la península de Corea regresamos al Caribe, a Haití, un pequeño país ubicado en la parte occidental de la isla La Española. Tiene una superficie de 27.000 kilómetros cuadrados y está poblado por más de 12 millones de habitantes. De Bangladesh, uff, duro, entonces sí. Aquí creo que estamos empezando a ver un patrón, ¿No te parece curioso que todos los países que están en la mierda o tengan regímenes comunistas o sean de origen islámico o que estén llenos de gente con exceso de melanina? ¿No te parece que ese es un patrón común? No he encontrado ni un solo de estos países que esté lleno de blancos de ojos azules. Qué curioso, ¿no? Extraño.
oye, como que el mundo, como que los hechos quieren que seamos un poquito repalabra. Antes, su territorio es extremadamente montañoso para tratarse de una isla y posee más áreas montañosas que llanuras. Su clima es enteramente tropical y sus costas están rodeadas por el mar Caribe, lo que le da paisajes paradisíacos y un ambiente ideal para la industria turística. Sin embargo, este país está destrozado en todos los sentidos. El país se independizó de Francia en el año 1804, tras una exitosa revuelta de esclavos que aniquiló a toda la población blanca de su territorio, pero tras décadas de aislamiento comercial y el pago de una compensación a Francia, el país se empobreció a niveles críticos. La corrupción en sus sucesivos gobiernos fue constante y la degeneración social avanzaba década tras década. Los intentos de gobiernos democráticos se caracterizaban por su debilidad y ningún proyecto pudo estabilizar. Claro, nosotros estamos en un punto medio entre la civilización y la barbarie. Creo que esto es una frase y todo, Entre la civilización y la barbarie, creo que es una frase de algún prócer, al país a largo plazo. Tras el terremoto de 2010, la degeneración fue irreversible, la pobreza y la delincuencia colapsaron al país, la ayuda humanitaria no mejoró la situación y la corrupción avanzó a un punto que a la población ya no le importan sus instituciones. Actualmente Haití es un estado fallido que ni siquiera puede controlar su capital. Las pandillas y el crimen organizado rebasaron al débil gobierno. No hay servicios básicos y hay áreas donde ni la policía ni el ejército pueden acceder, dejando a su población viviendo en un auténtico infierno. De América regresamos al continente africano y nos encontramos a Somalia, un país ubicado en el Cuerno de África, que del mismo modo que Yemen se encuentra en una arteria de comercio global. Tiene una superficie de 637.000 kilómetros cuadrados. Imagínate, Somalia podría haber sido ¿cómo es que se llama? El Singapur de África. Pero mira lo que te ha convertido. Poblado por más de 19 millones de almas. Su territorio destaca por sus interminables llanuras y pastizales al sur, y paisajes montañosos y casi completamente desolados al norte. Su clima cálido y desértico no ha sido un impedimento para que una vasta cantidad de culturas se asentaran en él, pero a final de cuentas estamos ante un estado fallido. Tras su independencia de Italia en el año 1960, el débil gobierno federal fue derrocado por un golpe de estado socialista, que instauró a Siad Barré como lo peor de dos mundos. Musulmán y socialista, y bueno, un poquito sin derechos, veo al presidente, un poquito sin derechos. Dictador. Con la caída de la Unión Soviética, facciones rebeldes derrocaron a Barré en 1991 y tras su derrocamiento el país quedó ingobernable hasta la actualidad. La permanente guerra civil en el país provoca enfrentamientos constantes y aunque algún área esté bajo control total de alguna facción, no se libra de ataques terroristas o incursiones enemigas y los problemas se intensifican con la presencia de grupos radicales islámicos, quienes no dudan en terminar con la vida. Grupos radicales islámicos, qué raro, este es un patrón que se repite una y otra vez. ¡Qué raro! De personas que bajo sus criterios estén ofendiendo a sus creencias. La mayoría de su población vive en pobreza extrema y subsisten mediante actividades básicas. Esto sumado a sus tierras áridas lo hacen muy propenso a las sequías, que provocan hambrunas y enfermedades. Infraestructuras como hospitales y colegios son casi inexistentes. Las escuelas son Mira cómo han enfermedades, infraestructuras. Mira esta vaina. Como hospitales y colegios. Mira cómo tiene ese edificio, mira toda esa vaina. Lo único que aguantó tiene más huecos que un queso. Son casi inexistentes. Las escuelas son precarias, casi no hay acceso a la luz o agua potable y las carreteras están completamente devastadas. La presencia de piratas y radiación en sus costas vuelven al país peligroso incluso en alta mar. Todo el panorama Mira todo esto. Es muy desolador y no parece que la situación vaya a mejorar. Y bueno, estos han sido los países en los que nadie quiere vivir. Espero que les... Qué locura, qué locura.